mis campos a los que me dedico, aunque como habéis visto también me dedico al buquiar y a la trombosis venosa portal desde hace ya muchos años. Bueno, cuando vamos a hablar en estos 15, quizá como vamos muy bien de tiempo, quizá 15-18 minutos, sobre dos indicaciones del TIPS, ya habéis oído hablar de otras, que son las más frecuentes y las que realmente están aceptadas para utilizar las prótesis, que es las varices sangrantes y en las citis, que veis que utilizo el término aquí recurrente en lugar de refractario, y luego entraremos en un poquito más de detalle. Este es el esquema de la charla, como os decía, el TIPS en la hemorragia por varices, el TIPS de rescate, que en inglés pues se prefiere llamar de salvación, salvage TIPS, en dos situaciones muy diferentes: por fracaso del tratamiento para la prevención de la recidiva, aquel enfermo que ya se ha hecho tratamiento preventivo con ligadura, con fármacos, y que a pesar de ella sangra y que vuelve a sangrar, hay que hacer un tratamiento diferente. Y probablemente la situación más compleja, que es cuando hay un fracaso en el enfermo en el momento agudo, que a pesar del tratamiento endoscópico, farmacológico, pues no se logra controlar esta hemorragia, o a pesar de un control inicial, al cabo de pocas horas o dentro de los primeros días, el paciente vuelve a sangrar. Hablaremos luego del TIPS preventivo, el pre-empty o early TIPS, y por último del TIPS en la citis refractaria o recurrente. Esta es un metaanálisis, está muy de moda hacer metaanálisis o revisiones sistemáticas, pero creo que para dar este tipo de charlas son muy útiles, que ponen un grupo de estudios que se han realizado con la intención de ver la eficacia que tiene el TIPS en el control de la hemorragia en pacientes que ha fracasado todo y que por lo tanto el TIPS de rescate. Y como veis, podemos decir que como eficacia son muy eficaces, ya que, esto ya lo sabemos, el TIPS logra controlar la hemorragia en aproximadamente un 95% de media de los pacientes. Sin embargo, cuando miramos la mortalidad, vemos que la mortalidad, a pesar de controlar la hemorragia, es muy elevada, 26% en la serie con mejor pronóstico, hasta 75% en algunas de estas series. Y en los pacientes pues no mueren desangrados, evidentemente, porque se ha contado el episodio, sino que como consecuencia de esta hemorragia la enfermedad hepática se descompensa aún más. Estamos hablando de pacientes cirróticos, muchas veces hacen una neumonía por una broncoaspiración, una neumonía, infecciones graves, y el paciente pues fallece habitualmente en fallo hepático. Todos estos estudios que os he mencionado, los que os enseñaba, habían sido realizados con las prótesis no recubiertas, las prótesis clásicas antiguas, y que se había sugerido que quizá este panorama tan desalentador podía mejorar con la utilización de prótesis recubiertas, que, como sabéis, mejoran el pronóstico, mejoran el control de la hemorragia y van en general mucho mejor. Por esto, hace recientemente, fijaros, este año, este estudio multicéntrico realizado en 3 centros en España, y que tuvimos la suerte de poder participar en nuestro hospital en Barcelona, se lograron recoger 164 pacientes que habían tenido una hemorragia refractaria al tratamiento médico y endoscópico y que habían requerido un TIPS de rescate, utilizando todos ellos prótesis recubiertas de politetrafluoroetileno. Y fijaros que realmente, a pesar de las nuevas prótesis, la situación del enfermo es la que marca el pronóstico. Fijaros que a 6 semanas, que este es un tiempo que dentro de las hemorragias se considera el más importante, 6 semanas es el tiempo de mayor riesgo de muerte, de mayor riesgo de recidiva, y por eso estos estudios suelen de tratamiento agudo de la hemorragia siempre referirse a 6 semanas o 42 días. Fijaros que la mortalidad fue muy grande, del 56%, la probabilidad de supervivencia, 56%, o sea, una mortalidad todavía muy elevada. Y lo que era de esperar, es que esta mortalidad es más grande cuanto peor es el grado de fallo hepático que tiene el paciente cuando lo ponemos. La mortalidad es muy baja cuando tienes acuto en crónico, para simplificarlo, buena función hepática. La mortalidad es algo superior cuando el enfermo no está tan bien, y la mortalidad es muy elevada cuando realizamos este tipo de rescate en un enfermo Child CE infectado, etc. Pero lo importante es que sabemos actualmente que el riesgo de fracaso es precisamente mucho mayor en los enfermos que tienen una peor
función hepática. Por lo tanto, si contamos los enfermos que van a necesitar un TIPS de rescate, la mayor parte de ellos se van a situar en este espectro, ya que los pacientes con una muy buena función hepática, el riesgo de que el tratamiento convencional fracase es muy bajo. Dados estos resultados, estos llevaron a pensar ya de hace mucho tiempo, bueno, si el TIPS de rescate es tan malo, ¿podemos hacer algo para prevenir el fracaso y, por lo tanto, para no tener que utilizar el TIPS de rescate? Y esto ha sido una pregunta que ya hace muchos años que los médicos que tratan este tipo de pacientes con hemorragia se han planteado, y hay muchos estudios con muchos diferentes factores. Aquí os marco algunos, que se ha visto que si el enfermo tiene estas características clínicas, el riesgo que el tratamiento convencional fracase es extraordinariamente elevado. Tener un gradiente de presión venosa hepática, un HBPG, igual o mayor a 20 milímetros de mercurio. Este es un estudio en el que los enfermos llegaban con el episodio hemorrágico, una vez estabilizados clínicamente se les medía dentro de las primeras, muchas veces 6-12 horas, un gradiente, muy precozmente. Esto realmente es muy útil, pero a la práctica poco práctico, y por eso se han intentado buscar métodos mucho más fáciles de clasificar. Fijaros, parámetros clínicos, Child-Pugh B más hemorragia activa en el momento de la endoscopia diagnóstica, y esto es muy importante, a pesar de que el enfermo ya está en tratamiento farmacológico con terlipresina, con somatostatina o con octreótido, porque estos enfermos nada más que entran por urgencia se les tiene que poner este fármaco vasoactivo y posteriormente hacer la endoscopia, que tengan y que todavía vemos que la variz sangra en forma de jet o de babeo, o Child C. También otro, lo que os decía antes, el Child B con hemorragia activa, el Child C, más riesgo de fracaso. También se ha utilizado la clasificación de MEL superior a 19, o signos endoscópicos, como os decía, hemorragia activa en el momento que realizamos la endoscopia. Entonces, si sabemos que estos enfermos del tratamiento convencional, clásico, ligadura, fármacos vasoactivos, la probabilidad de que fracasen en estos pacientes es muy elevada, ¿por qué no hacer un tratamiento que, como hemos mencionado, es tan eficaz controlando la hemorragia, intentando hacerlo antes de que esto suceda? Preventivo. Por eso el nombre de preventivo. Si habéis leído algunos de los papers previos, hablábamos de early o precoz, pero esto ha llevado a confusión porque lo que pretendemos es prevenir. Y la prevención, por supuesto, tiene que ser precoz, pero si hacemos un TIPS de rescate, que el enfermo ha fracasado con un balón de Senstaken o con una nueva prótesis esofágica a las 24 horas de la hemorragia, ya hemos llegado tarde. Eso es precoz, pero no es preventivo. No hemos prevenido lo que queríamos prevenir, que era el fracaso, y que es este fracaso el que se va a asociar a mayor mortalidad. Basándose en este concepto, se desarrolló el primer estudio, Este primer estudio, ya publicado hace ya 11 años, en el que un grupo de enfermos sangrantes, esto es un estudio multicéntrico realizado en 9 hospitales europeos, en el que cuando un enfermo llegaba a urgencias del hospital se le ponía tratamiento farmacológico vasoactivo, se le realizaba la endoscopia y se veía al mismo tiempo en estas primeras horas si era un Child B que tenía hemorragia activa en el momento de la endoscopia o un Child C, pero descartamos aquellos pacientes que tenían un Child C de 14 o 15 puntos porque se consideraba que estos enfermos son extremadamente graves y poca cosa podemos hacer para mejorar su pronóstico. Estos enfermos fueron aleatorizados a recibir un TIPS preventivo precoz en las primeras 72 horas. 72 horas se eligió por un tema meramente logístico y en la mayoría de ellos se hizo en las primeras 24 horas porque, otra vez más, el concepto importante es prevenir, y para prevenir hay que hacerlo de forma precoz. Y fijaros que el resto de enfermos, la otra mitad, recibieron el tratamiento estándar a ese momento, que era fármacos y ligadura. La primera cosa que quiero que señalar es el hecho que fíjense en el grupo control cómo la mortalidad y el fracaso en el control de la hemorragia era realmente muy elevado. Estos no son datos que tenemos que esperar si cogemos una población general de pacientes cirróticos. Esto quería decir que habíamos seleccionado de verdad una población de riesgo. Y fíjense, lo más importante, como aquellos que habían recibido tratamiento preventivo con un TIPS precoz, el control de la hemorragia era prácticamente total, pero lo que era más importante era que habíamos logrado mejorar la supervivencia de estos enfermos.
De otros estudios que aparecieron posteriormente, aleatorizados, estudios observacionales, confirmaron de forma muy clara que el TIPS lograba prevenir la hemorragia, lograba un mejor control de la hemorragia y que además los pacientes a los que se les realizaba un TIPS tenían menor incidencia de desarrollar complicaciones de la ascitis y ascitis en el seguimiento sin aumentar el riesgo de encefalopatía hepática en relación a los enfermos que habían recibido el tratamiento estándar. También estos estudios mostraron un efecto muy homogéneo sobre la supervivencia en aquellos pacientes del grado C de Child. Sin embargo, había dudas de si si realmente este efecto era también para los enfermos del grupo Child B más hemorragia activa. Esto porque había discrepancias en algunos de estos estudios. Esto nos llevó a recientemente proponer, y hay que agradecer a todos los autores de estos estudios, el realizar de todos aquellos estudios que se habían realizado hasta el momento, 3 estudios aleatorizados, 4 estudios observacionales, que habían utilizado esta mismo racional, TIPS preventivo en pacientes de alto riesgo. Hay algunos de estos estudios que realmente no fueron exactamente iguales, los del asterisco, porque incluyeron una población algo más amplia, algunos de ellos Child A, que no tiene demasiado sentido, y por lo tanto, en este metaanálisis de datos individuales solo incluimos los pacientes que cumplían los criterios de alto riesgo que antes les he definido. En total, se pudieron identificar e incluir en el estudio 1.327 pacientes de alto riesgo, 310 que fueron tratados con un TIPS preventivo y 1.017 con el tratamiento estándar. Y este estudio pudo confirmar la mejor eficacia del TIPS preventivo controlando y previniendo el fracaso en el control de la hemorragia. También confirmó la eficacia en el control de la ascitis sin aumentar la incidencia de encefalopatía hepática. Pero lo que realmente queríamos ver era el efecto sobre la mortalidad. Y este estudio confirmó que el TIPS preventivo lograba una mayor supervivencia que el grupo tratado estándar en el paciente Child-Pugh-C y también, y esto fue definitivo, en el Child-Pugh-B con hemorragia activa. Fíjense, una mejoría significativa de la supervivencia. Sin embargo, y dados todos los diferentes estudios, decidimos analizar con más detalle esta población, en la población de Child B, y pudimos demostrar en este estudio que en realidad aquel grupo de Child B de 7 puntos, es decir, el que tiene dentro de los Child B mejor función hepática, aquí realmente no existía eficacia sobre la supervivencia, sino que ésta se acumulaba, como pueden ver, en los pacientes Child B de 8 y 9 puntos. Por esto, este es actualmente el esquema que creemos y que ha sido secundado en el reciente meeting de Baveno que comentaba el doctor Bañares, Rafa Bañares, en el que cuando tenemos este tratamiento general de la hemorragia, muy precozmente nos tenemos que preguntar si es un paciente de riesgo y si la respuesta es un bajo riesgo, un Child-Pugh A o un Child B sin hemorragia activa o con hemorragia activa pero de 7 puntos, tenemos el mejor tratamiento que podemos hacer por él es seguir con el tratamiento farmacológico con betabloqueantes no cardioselectivos y ligadura endoscópica de las varices. Cuando es alto riesgo, Child-Pugh B de 8, 9 puntos o Child-Pugh C de menos de 14, el tratamiento mejor para este paciente que lograremos cada 4 pacientes que apliquemos esta tecnología salvaremos una vida, es ofrecerle el TIPS preventivo. ¿Y qué hacer con los superriesgo? Realmente, si podemos ofrecerles un trasplante o un fast track para el trasplante, probablemente aquí también el TIPS puede ser una buena opción, pero si no existe la opción del trasplante, todavía hoy en día la mortalidad es muy elevada, probablemente hagamos lo que hagamos. Y pasamos a la otra indicación, que es la ascitis refractaria. Una rápida definición: ascitis que no puede ser movilizada o que reaparece de forma muy precoz después de la paracentesis evacuadora de alto volumen y que no puede ser prevenida con el uso de diuréticos. Existen 2 tipos de ascitis refractaria, la que se denomina de resistente
a los diuréticos, es la menos frecuente, que a pesar de una dosis máxima de diuréticos que se considera 160 miligramos de furosemida y 400 miligramos de espironolactona, no logramos controlar la ascitis. Probablemente la más frecuente es la ascitis intratable, porque al subir la dosis de diuréticos desarrollan complicaciones, desarrollan insuficiencia renal, hiponatremia, encefalopatía, de tal forma que no la toleran y que por lo tanto no podemos llegar a las dosis máximas de diuréticos que les he dicho. Pero actualmente todas las tendencias van a intentar cambiar este paradigma. Probablemente la situación es diferente y deberíamos de empezar a pensar mucho más en lo que se viene a denominar ascitis recurrente, que esto es por esto hay el interrogante, probablemente son las formas precoces, lo que tuvo el enfermo antes de llegar a ser una ascitis refractaria, que se define de una forma mucho más, digamos, laxa, recurrencia de al menos 3 episodios de ascitis tensa en un periodo de un año, dentro de un periodo de un año, a pesar de hacer dieta baja en sal y una dosis adecuada de diuréticos. Y esto es importante, esta es una diapositiva prestada por mi amigo el doctor Filippo Shepkis de Italia, en el que hizo un poco mirando las características de los enfermos que se habían incluido en diferentes estudios aleatorizados, comparando el TIPS contra la paracentesis de volumen amplio, y fíjense cómo la proporción de enfermos o el tipo de enfermos que habían sido incluidos cambiaba en el estudio de Lebrecht. Todas eran claramente ascitis refractarias, y fíjense que cuando la ascitis refractaria era predominante, el estudio de Lebrecht es un estudio, digamos, ha sido muy criticado, por una mortalidad elevadísima en el grupo de TIPS, pero fíjense en los otros estudios como cuando la ascitis es refractaria, la supervivencia es claramente inferior a cuando había una mezcla de refractaria y recurrente, lo que indica que probablemente llegar el momento de llegar que ya el paciente tenga estas fases tan avanzadas de la ascitis refractaria es un momento quizá demasiado tarde y debemos aplicar un poco este concepto de prevenir. Son los datos, hay 5 estudios aleatorizados que les he enseñado hace un momento. Son el metaanálisis de datos individuales de estos 5 estudios, de 4 de estos estudios, excluyeron el estudio de Lebrecht por diversos motivos que no entraremos en detalle, donde mostraban claramente cómo el grupo que había recibido TIPS tenía una mejor supervivencia que el grupo que había recibido tratamiento con paracentesis. En este estudio pudieron intentar, al ser un metaanálisis de datos individuales que disponían del dato de la bilirrubina, de cada uno, bilirrubina, edad, etcétera, de cada uno de los pacientes que fueron tratados, permitió determinar factores predictivos de mortalidad en estos pacientes y pudieron ver que en realidad había una serie de parámetros como la edad, la bilirrubina y los niveles de sodio, que cuanto mayor era el paciente, mayor nivel de bilirrubina o peor nivel, más bajo nivel de sodio, la mortalidad de estos pacientes era más elevado. Sin embargo, cuando englobando estos parámetros o con otro parámetro de gravedad, como era el MEL, evidentemente los pacientes que fueron tratados con un MEL de 19 o de 15 a 19 o inferior, cuanto mejor era el MEL, igual que como les explicaba para el TIPS, para la hemorragia, también la mortalidad de estos pacientes aumentaba con el grado del MEL. Sin embargo, fíjense que para cualquier grado de MEL, tener el TIPS, haber sido tratado con TIPS, mejoraba la supervivencia en lugar de, para el mismo grado de MEL, si habían recibido el tratamiento con paracentesis evacuadora. Existen, solo les mostraré este dato, otra vez pensando en factores predictivos que al menos cuando si decidimos hacerle un TIPS tenemos que valorarlo y saber que el riesgo de muerte va a ser mayor. Por ejemplo, este es un estudio colaborativo entre el hospital francés y nuestro hospital en Barcelona, en el que pudimos comprobar cómo la cifra de plaquetas y los niveles de bilirrubina te permitían determinar o identificar 2 poblaciones con diferente riesgo de supervivencia. Fíjense que si este paciente con ascitis refractaria tenía unas plaquetas
superiores a 75.000 o una bilirrubina inferior a 3, la probabilidad de supervivencia era muy elevada, mientras que esta supervivencia era muy inferior. Fíjense que les he dicho ascitis refractaria. La mayor parte de estos estudios están realizados con ascitis refractaria y es altamente probable que si los aplicamos al criterio más laxo de ascitis recurrente, estos datos pueden cambiar de forma completa. Y en este sentido, este es un estudio aleatorizado, el último y el único que se ha realizado con prótesis recubiertas, el estudio francés, en el que utilizaban el criterio de ascitis recurrente en lugar de refractaria y que eran enfermos que tenían una relativa buena función hepática. Estos enfermos fueron aleatorizados, fíjense, enseñarles que, claro, cuando empezamos a pensar en estos criterios de selección, hubo un gran grupo de enfermos que fueron excluidos. Finalmente, ellos pudieron aleatorizar 62 pacientes, 29 tratados con TIR recubierto, 33 con paracentesis evacuadora. Fíjense lo que os decía aquí, menos del 50% de los enfermos que llegaron con ascitis refractaria pudieron cumplir sus criterios, y esto tiene mucha importancia en la práctica real cuando nos enfrentamos con un enfermo con ascitis refractaria o recurrente. Pero, como ven, en estos criterios de selección, el TIS fue mucho mejor previniendo la recidiva o logrando el control de la ascitis que las paracentesis evacuadoras. No hubo diferencias en el número de episodios de encefalopatía hepática y, lo que era más importante, el grupo que recibió tratamiento con TIPS recubierto tuvo una mucha mejor sobrevida que el grupo que recibió paracentesis evacuadoras. Este es un pequeño tratamiento algoritmo que pretendemos utilizar en nuestro centro, y que es un esquema global que utilizamos cuando el enfermo no tiene contraindicaciones para el trasplante hepático. Es evidente que si tienen una ascitis refractaria o recurrente hay siempre que pensar que es un candidato al trasplante. Si no tiene contraindicación, hay que hacer una evaluación rápida para ponerlo en lista. Si la lista de espera es pequeña, es corta, 3, 6 meses, esto podríamos discutirlo. Probablemente no hace falta someter al riesgo del TIPS, porque probablemente podrá pasar este tiempo con 1, 2, 3 paracentesis y reservamos el TIPS como segunda opción. Si el tiempo de espera es más largo, probablemente el TIPS, y esta es nuestra actitud, el TIPS es la primera elección, y la segunda elección, si el TIPS por algún motivo no se puede realizar, en la paracentesis evacuadora. Cuando el paciente tiene contraindicaciones o no va a ser nunca un candidato al trasplante, lo importante es considerar los marcadores pronósticos que les indicaba muy someramente. Desgraciadamente no tenemos buenos marcadores pronósticos. Todos los marcadores pronósticos que han surgido son de la era del TIPS no recubierto, son de la era del tratamiento de ascitis refractaria muy evolucionadas, y es muy posible que estos parámetros de gravedad y de intolerancia al TIPS sean diferentes. Quizá se ha sugerido MEL mayor o igual a 18-20, otros, pero en realidad no tenemos datos en la literatura claros, es un tema de investigación. Evidentemente, si estos marcadores, sea el que decidamos realizar en nuestro centro, es bueno, TIPS. Si es pobre, entonces es cuando probablemente las paracentesis pueden ser una alternativa. Quizá la alfa-PAM inicialmente pareció como una muy buena alternativa, cada vez parece que tiene más complicaciones y está siendo utilizada. Y aquí, incluso aquí, es donde debemos de probar, o estamos probando varios centros, la posibilidad de utilizar un criterio totalmente diferente del de utilizar el TIPS, que el TIPS, cuando lo colocamos, pretendemos reducir el gradiente por debajo de 12, dilatando a 8 o 10. Después de la experiencia del grupo italiano,
que proponen que quizá estos enfermos dilatando a 6 milímetros de mercurio, no hacer caso del gradiente y ver la evolución clínica, no suele ser una emergencia, diferente de la hemorragia, y ver la evolución. Ellos abogan que en el tiempo de 4 o 6 semanas, solo con tips de 6 milímetros de diámetro, se logra finalmente controlar el tips, pero esto es evidente, por esto todos estos question mark, porque creemos que es un campo de investigación. Y bueno, esto es lo mismo y nada, finalmente pues agradecer al equipo de Barcelona, ya lo han comentado antes, la necesidad de equipos multidisciplinarios con hematólogos, radiólogos y para poder llevar a cabo todos los estudios. Y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. La siguiente presentación es de Daniel Pérez Enguix sobre hipertensión portal de origen cirrótico, tips y técnicas alternativas. Ah, perdón. Me parece que van a preguntar. Sí, no me doy cuenta. Juan Carlos, estamos ante una audiencia mayoritariamente de radiólogos. ¿Hay que hacer un TIPS de madrugada? ¿Es necesario hacer un TIPS de madrugada o no? Dicho de otra manera, ¿tienen los hospitales que tener una localización para esto? Esto es muy importante, yo creo. Para una ascitis refractaria, evidentemente no, y para una hemorragia tenemos otras herramientas para lograr tratamientos, control transitorio. Hoy en día, para las varices esofágicas, el stent esofágico es una herramienta muy, muy útil que logra control y con mínimos efectos secundarios. Para las varices gástricas es más difícil, pero es el balón de Linton. Nosotros no lo hemos hecho nunca. Solo hemos venido algún sábado o algún domingo cuando es un tips que creemos que no es bueno dejar un balón ni un stent esofágico. El stent esofágico te permite mucho más tiempo, pero un balón más de 24 horas y por lo tanto si ha llegado el viernes a las 8 de la noche, pues no lo dejamos nunca para el lunes, venimos el sábado o el domingo a realizarlo, pero no, la respuesta es no hay que hacer tips a primera hora de la madrugada. Nosotros no lo hemos hecho nunca y ya llevamos en nuestro centro, nos estamos acercando al número 800 y espero que antes de jubilarme poder celebrar el 1000, pero no sé si será así. Hola, yo quería hacer un par de preguntas. La primera es, nosotros que sí que en nuestro centro sí que nos mandan los hepatólogos, los pacientes, para hacer un TIPS preventivo y un early TIPS, y hemos mejorado creo que mucho el pronóstico, es cierto. ¿En qué pacientes consideras con un sangrado no controlado endoscópicamente? No sé qué hacéis con las varices, si las embolizáis o no. Nosotros hacemos el TIPS y si el resultado nos parece derivativo bueno, medimos el gradiente al día siguiente, el paciente consciente y en ayunas, y si es bueno, no embolizamos las varices, pero sé que hay centros que las embolizan. Entonces no sé qué consideras que es lo que hay que hacer. Y Oye, ¿de qué hospital sois? de Valladolid. Ostras, qué alegría. Has dicho del Río tantas Ortega. frases que me han hecho tan feliz. Solo ha faltado que me digas que el gradiente lo medéis con la vena cava inferior. Entonces ya con esto, ya hoy ya casi no hace falta que cene. Sí. Porque has dicho varias cosas muy importantes. Que lo medís al día siguiente en el paciente despierto, porque el gradiente medido con el enfermo intubado, que le acaban de poner 3 bolsas de sangre y una dosis de terlipresina media hora antes, aquel gradiente es solo orientativo. Y entonces yo creo que, bueno, perdona, es que tu pregunta exacta era... ¿Cuándo consideráis que hay que embolizar las varices? Sí. Es que como me has dejado tan contento con lo que has dicho antes, me has sorprendido ya, me has dejado, porque esto es una gran lucha, Nosotros, esto es una controversia y en el meeting que hemos mencionado, porque justo existe un meeting especial que se llama Baveno, que empezó hace 25 años, que cada 5 años se intenta hacer una revisión crítica por un grupo de gente y no se llegó a ninguna conclusión y el statement final fue un poco así. Nosotros lo que hacemos es lo que tú haces. O sea, si el gradiente baja, que lo medimos el día para tener una orientación, porque si tú lo mides el día del TIPS, aunque sea intubado o con forma, y tienes 20,
no te esperes al día siguiente despierto tenerlo a 10. Seguro que ahí tienes que dilatar más en una hemorragia. Pero si nosotros no vemos que se rellena una gran colateral, no embolizamos. Sin embargo, hay muchos radiólogos que embolizan incluso antes de realizar el TIPS, porque tienen miedo de que a través del TIPS migre, si le dejan un coil o lo que dejen, que migre y que emboliza el pulmón. Realmente esto, cuando hemos embolizado, que alguna vez hemos embolizado, yo te diría sobre todo en alguna variz gástrica, que a pesar que salen de la vena esplénica y a pesar de bajar el gradiente lo suficiente, inyectas y todo el flujo se lo sigue llegando la variz, una hemorragia que ha sido muy grave y que queremos asegurar, en este caso embolizamos, y teniendo experiencia, y vosotros tenéis muchas más que nosotros, seguro embolizando, el riesgo de que haga una embolización al pulmón es mínimo. Pero solo embolizamos en esta situación, hacemos lo que vosotros hacéis. Vale, y la siguiente pregunta es, cuando te llega un paciente, no digo un paciente con un balón de Sestaken, un stent esofágico, en el cual es una emergencia, ¿no? Y bueno, pues ahí te animas a hacer el TIPS, obviamente. Un paciente con un Child C con alto riesgo, nuestra experiencia es que en estos pacientes con un Child C elevado, el resultado post-TIPS ha sido un empeoramiento muy grave de la función hepática. Entonces, a veces nos planteamos si no hacerlo y seguir. O sea, sé que el pronóstico es malo en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero últimamente hemos tenido, pues eso, sí, pues estos pacientes que al final el TIPS, pues realmente les ha empeorado de manera bastante aguda. No sé cuándo decís no un TIPS y endoscopia si se puede, o no sé qué hacéis en estos pacientes. Si tiene 14 o 15 y es TIPS preventivo, decimos no. Siempre. 10, 11, 12 y 13 decimos sí, siempre. Por motivos de tiempo y para poder tocar ascitis, en este metaanálisis de datos individuales, lo que intentamos analizar es factores pronósticos dentro de los enfermos tratados con TIPS de que vayan mal. Evidentemente, el child de 13 puntos va peor que el child de 8, seguro. Pero el child de 13 puntos que le haces tratamiento farmacológico y endoscópico va aún peor. Es decir, son enfermos muy graves, pero si la mortalidad haciendo tratamiento endoscópico y farmacológico es del 80, le reduces al 60. Y sobre todo si este enfermo tiene edad de trasplante, lo que tienes que hacer enseguida es intentar evaluar por si esto sucede, intentar llevarlo al trasplante. Pero si el tratamiento es de fracaso, es un enfermo, entonces hacemos decimos revisión holística, ¿no? De todo el paciente, depende de la edad, depende de la comorbilidad, depende de toda serie de cosas, somos más o menos, digamos, agresivos. Si es un child de 14 puntos en un chaval de 40 años que ha tenido su primera hemorragia, lo probamos y lo ponemos y a lo mejor y sabemos que la mortalidad es muy alta, pero claro, si es un señor con morbilidad de 70 pues, y es un child de 15 puntos, pues probablemente no hacemos nada. Hola, ¿qué? Primero, muchas gracias por acudir. Yo tenía un par de cuestiones. Vengo de un hospital que tiene una población de referencia de aproximadamente unos 400.000 habitantes, con hospitales comarcales. Hacemos aproximadamente un TIPS cada 2 años. Primero, la pregunta es si eso le parece normal. ¿Qué se puede hacer para incentivar esta cuestión? Porque en este hospital nos pasa un poco como decía el doctor Bañales. Parece que los early tips son los que se tienen que hacer a las 5 de la mañana. Y yo eso lo he discutido por activa y por pasiva. Y luego la segunda cuestión es, hablaba de hacer el tips una vez que se ha hecho varios intentos de control previo de los sangrados. ¿Cuántos intentos? No. Vamos a ver, el concepto no. Empiezo por la primera pregunta. Vamos a ver, aquí 2 preguntas. Si la población, entiendo que tú me quieres decir que podrías hacer más, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos hecho una política, yo creo que educativa, a nuestra área de influencia, ¿no? Nosotros hemos intentado, sobre todo al residente joven que acaba de acabar, intentar hacer cursos
intentar hacer jornadas de puertas abiertas de nuestro centro, donde vienen, donde les enseñamos, donde ven lo que es incluso otras cosas más sencillas, el HBPG, que mucha gente, la biopsia transyugular, que muchos piensan que es algo súper complejo, vienen allí y la ven que realmente en media hora puedes tener una biopsia, ven el TIPS y tienen nuestro punto de contacto, les facilitamos la vida porque nos llaman a nosotros y les realizamos todo el montaje, ¿no? Y esta es la manera que se me ocurre, y el tiempo y la educación y el conocimiento, yo creo que todos estos temas divulgativos favorecen. Si esto te da para hacer un número mínimo de tips, perfecto. Pero entonces hay que también tener, y esto engancho con lo que ha hablado antes el doctor Bañares, la referencia. Existen estudios que han demostrado que es lo mismo que con otras técnicas, que un centro para realizar tips probablemente tiene que tener un mínimo de número anual. Y este número, en el estudio americano que hicieron, que está publicado en Hepatology, lo marcaban en 20. A partir de menos de 20, la mortalidad inherente a realizar el TIPS en aquel centro era claramente superior, ajustada por edad, por grado de child, ajustada por todo, era claramente superior si hacías más de 20. Y si hacías más de 30, había un pequeño ganancia adicional, pero no significativa, y por lo tanto se considera hoy en día que un centro que haga TIPS debería de hacer más 20 o más al año. Y por personal que no fuera, sí, este centro, pero somos 15 y hace uno cada uno porque cada uno quiere hacer de tanto en tanto un TIPS, porque tiene que ser un grupo reducido de gente experta. Si puedes llegar a eso, yo te diría que la manera es hacer política y saber realmente si es que hay ese número de TIPS o no los hay, y las indicaciones están ahí o no. Tu segunda pregunta era... Sí, el tema del tratamiento preventivo... No, vamos a ver, aquí quizás no me he explicado bien. El TIPS del rescate es el rescate cuando un enfermo sangra con hemorragia aguda, que le tienes que poner un Sestaken, ahí no hay problema. En el enfermo que sangró hace un año, que le empezaron ligadura y bandas, y que vuelve a urgencias con otra hemorragia, si esta hemorragia es muy importante y lo que consideramos... Aquí otra vez, a veces perdonamos una. Si esta una se ha controlado relativamente fácilmente, si resulta que él no acudió al banding que le tocaba y tal, a veces somos un poco magnánimos y damos una oportunidad más todavía. Pero si sangra una segunda o esta primera es muy importante, muy grave, hacemos el TIPS de rescate electivo, por decirlo de alguna forma, para diferenciar el TIPS de rescate emergente del TIPS de rescate electivo. Es un paciente que se lo podéis hacer en 24 o 48 horas sin tanta prisa. Hola, mi pregunta es de tipo técnico. Cuando colocáis un TIPS, ¿qué prevención o qué, de cara a si luego el paciente se trasplanta, qué tienes técnicamente que hacer, hasta dónde puedes llegar con el TIPS? Bueno, lo han dicho antes, ¿no? Intentamos respetar el máximo de porta posible y intentamos que el TIPS no asome ni llegue a la aurícula. Pero te tengo que decir que los cirujanos aquí no hay cirujanos, ¿verdad? Son unos quejicas, porque al final pueden hacerlo si quieren, es más complejo, tienes verdad, pero además las prótesis no recubiertas previas que se reendotelizaban eran muy difíciles de extraer. Yo no hago guardias, pero el cirujano jefe de cirugía, el doctor Visa, me había despertado alguna vez cuando yo había llevado, solo para decirme que baje a quirófano, mira lo que me está costando quitar tu TIPS. Ahora es diferente, ¿eh? Las prótesis no recubiertas se suelen despegar más fácilmente y pueden hacer, pero evidentemente siempre intentamos respetar, como han dicho antes el compañero que ha hablado de la recanalización portal, el máximo tronco portal para poder hacer una anastomosis fisiológica y arriba rasando lo máximo que puedas a la cava, no dejando suprahepática libre, porque si dejáis suprahepática libre, ahí va a crear una hiperplasia de la neoíntima y va a disfuncionar ese TIPS seguro. Es decir, a la rasa de la cava
y abajo, en realidad intentamos que la parte recubierta quede en el parénquima justo, tocando la pared de la porta, y solo la parte no recubierta tire hacia adentro. A veces no es posible, pero eso es nuestro target es ese, pero no siempre es posible. Yo quería hacer un comentario aquí. Nosotros hemos hecho tips en pediatría en pacientes que no tienen ni porta ni vena mesentérica, tienen colaterales, y finalmente han trasplantado a los niños y la anastomosis la hacen al stent. Lo cortan donde consideran y anastomosan al stent. O sea que se puede hacer, y esto lo habían hecho también algunos. Lo que pasa, sobre todo en la época previa, que a veces al cortar el hilito, luego alguna vez se habían pinchado y no estaban contentos, pero son quejicas y lo pueden hacer. Adelante. Yo tengo, al respecto del comentario que has hecho, ¿no? De un centro se considera que puede poner tips de una manera exitosa cuando ya llega a hacer 20 o incluso 30 tips al año. No sé, yo creo que aquí la mayoría de hospitales que ya tenemos una cierta población, pues como ha dicho Fernando, 500.000, 1 millón de habitantes, creo que es muy, muy, muy difícil llegar a estos valores. Mi primera pregunta para ti es, en un hospital clínico de Barcelona, ¿cuántos tips ponéis al año para hacernos una idea? Y luego, si crees que debería de haber centros de referencia y una organización sectorial en España para este tipo de casos, ¿no? Para el tips de la hemorragia y la ascitis es una situación. Yo creo que para la recanalización portal y para el Buchiari mi respuesta es segura, sí, debería haber centros de referencia, porque el tips en el Buchiari no es lo mismo que el TIPS en estos pacientes, y la recanalización portal acabada en TIPS o no acabada en TIPS, que siempre hay que tenerlo en cuenta dependiendo del grado, esto es seguro. En cuanto a lo otro, nosotros ¿cuántos ponemos? Mira, el año pasado pusimos 42. Tenemos un hándicap que estamos luchando, porque nosotros tenemos un centro que siempre habían defendido la paracentesis evacuadora, y nosotros somos el centro probablemente del mundo grande que menos tips en ascitis recurrente refractaria pone, pero por motivos políticos internos, que cada vez está cambiando más, y ahora cada vez estamos aumentando, y yo preveo que vamos a aumentar. Ahora estamos haciendo prácticamente uno semanal, que por logística intentamos que sea un día el jueves, porque nosotros siempre lo hacemos con control ecográfico. Creemos que aumenta la seguridad, sobre todo para tips súper complejos, ascitis refractaria con hígados muy pequeños, que la porta no está donde debería estar, la vena suprahepática tampoco, y te da una facilidad. Nosotros hacemos 42, en los últimos 5 años todos hemos hecho más de 35. 42 ha sido nuestro récord. Y yo creo que este año vamos a estar, por la época del año que estamos, aproximadamente en esos números. Y yo sinceramente creo que sí, creo que habría que establecer centros. Siento si esto puede causar, pero yo creo que debería de haber centros específicos, y debería ser un poco, quizá no como el trasplante, pero que si en España se hacen 500 tips al año, no tiene sentido que los hagan 50 centros o 60 centros, y que todos hagan centros que hagan 1 o 2 tips al año. Creo que es algo de experiencia. Aparte, te permite avanzar para probar cosas nuevas que pueden mejorar la calidad. Te permite probar, por ejemplo, una ascitis recurrente en un señor de 70 años. Si le ponemos un tips de 6, vamos a tardar 9 años. Esto te permite llevar a cabo estudios probablemente multicéntricos o unir. Ahora nosotros, y el doctor Bañales ha estado invitado, pero no me ha contestado todavía, hemos iniciado una iniciativa que le hemos llamado el Eurotips. Esto fue una iniciativa que surgió en una reunión en la Sociedad Europea, una iniciativa, mía, en realidad, con una serie de compañeros de otros hospitales de Europa, que dijimos, ¿por qué no intentamos, para aprender estas cosas, que todos nosotros hagamos una estandarización del procedimiento, que todos lo hagamos más o menos igual, y que si tú haces un tips en Toulouse o yo lo hago en Barcelona, luego los pueda juntar para responder preguntas, ¿no?
Y ahora pero hemos puesto unos mínimos, que hagan 20 tips al año, que midan el gradiente, como decía vuestra compañera, al día siguiente, para poder responder, ¿tengo que bajar el gradiente por debajo de 12 en un enfermo con ascitis refractaria? O si tengo paciencia y lo bajo a 15, si él tenía el 20, con un tips más pequeño me va a responder. O sea, mi respuesta, enrollándome mucho, lo siento, es, creo que sí, que habría que sectorizar y habría que poner un número mínimo. No te voy a decir si son 20 o son 15, pero centros que hagan 2, 3 tips al año no creo que deberían hacer. Yo, sinceramente, no me dejaría ponerlo en ese centro. Última pregunta. Voy a ir a cenar, si queréis alguna pregunta, lo digo para que no se atrase más. No, muy corto. El tips de 6, ¿qué prótesis usas? ¿Es la misma que la dilatas a 6? Bueno, esto es un tema todavía de duda. Lo que se sabe es que con la nueva prótesis, que supongo que todos ya estáis utilizando, de expansión controlada, te asegura 8, 9 y 10. La casa comercial no te asegura 6. El doctor Filippo Shepkis, que es muy amigo mío, de la Universidad de Módena, que fue el que llevó este estudio, que lo tenéis publicado en Clinical Gastroenterology and Pathology, él asegura que haciendo mediciones en diversas zonas del TAC y midiendo, que mantienen el diámetro de 6. Pero, seguridad absoluta, esto no se ha reproducido. Él dilataba 6, a 7 y 8. O sea, la casa asegura 8, no 6. Son las mismas. Son dilatando con balón de angioplastia de 6. Y una cosa que creo que muchas veces no se tiene en cuenta, estos balones tienen compliance. Y sabéis que 6, pero es a la presión atmosférica para 6. Si tú, allá te dice que esto es a 8 atmósferas y tú lo dilatas a 12, no se revienta, pero el balón puede aumentar a 6,5 o 7. Y como sabéis, el diámetro, el pi r al cuadrado cambia el número, o sea, dilatado a los balones de angioplastia a su diámetro, digamos, nominal, ¿no? Porque si no, a pesar de la compliance, se sobreexpanden. Bueno, me parece que ya no me dejan contestar más.